Bueno, vamos a hacer la segunda clase programada. Espóndilo, ya les dije, columna, artritis, articulaciones periféricas, posterales. Estamos en realidad ante un grupo de enfermedades, no es una. Es un espectro, tienen cosas en común y tienen cosas que las diferencian entre sí. Aquí ven algunas de las características más saltantes de la enfermedad: el compromiso de una rodilla inflamada, el compromiso de una entesis, de este lado no, de este lado sí, la hinchazón difusa de un dedo, como dedo de salchicha, que se llama dactilitis. Estas son las manifestaciones clínicas. Este es un esquema de la columna con inflamación del ligamento anterior, rectificación de la curva, el compromiso de las sacroiliacas y, en este caso, una manifestación extraarticular en el ojo que no es igual al compromiso del ojo de la artritis reumatoide. En este caso es la úvea, o sea, el iris, la úvea anterior, la que se inflama. Es una inflamación dentro del ojo, no en la córnea, no en la esclera. Y a veces hay pacientes que tienen solamente esto, más otras características. Y algunos pacientes tienen todo y otros tienen artritis entesitis, o solamente espondilitis. ¿Cuáles son las características comunes o compartidas de esta familia de enfermedades? Primero, que hay factores genéticos diferentes al de la artritis reumatoide. O sea, cada uno sale con su predisposición a determinada enfermedad o salud. Uno se llama el HLA-B, no está en el DR, sino en la región B27. Hay agregación familiar, quiere decir que si uno estudia una familia, el tío tenía una enfermedad, el sobrino tiene otra, y en la otra generación de repente viene otro también. Y no solo la misma enfermedad, sino diferentes enfermedades de este grupo, de este espectro, que vamos a ver después cuáles son las que lo forman. Hay un compromiso del esqueleto particular, hay compromiso de otros órganos o sistemas, ojos, intestino, que no era tan importante en artritis reumatoide, aquí es crucial, la piel y las mucosas, que tampoco las veíamos en artritis reumatoide, y más claramente corazón, pulmones y algún otro. Todo eso es más o menos común. Este diapositivo me tomó 6 meses, pero al final lo publicamos en una revista internacional hace 20 años con el doctor Espinosa, que es un peruano que trabaja en Luisiana, es el jefe de reumatología en Luisiana, y él decía que con este diapositivo al final de cuentas podíamos hacer la clase y no necesitábamos mucho más. Se trata de manifestaciones en una puerta de entrada, mucosa urogenital, intestino, en algunos casos piel o tracto respiratorio, donde hay agentes infecciosos. ¿Se acuerdan que yo les decía que podemos tener una artritis porque hay infecciones en una mucosa y no hay el germen en la articulación? O sea, es una reacción de la articulación a una infección en otro sitio. Estas manifestaciones, o sea, esta puerta de entrada puede ser, como su nombre lo dice, una puerta de entrada, o puede ser también un órgano blanco al mismo tiempo. Hay una serie de citoquinas que en esa época no estaban muy bien caracterizadas, complejos inmunes, fragmentos de bacterias y los órganos blancos. La columna, por eso es espóndilo, las sacroiliacas, las articulaciones periféricas, las entesis y la piel, y en menor cantidad de pacientes la úvea y el corazón. Sujetos que tienen un trasfondo genético, donde el que bien se conocía era el B27, comenzaban a mencionarse algunos otros en el año 98. ¿Qué se ha avanzado en los siguientes 20 años? Se ha visto que el intestino es importante, y no solo a través de agentes infecciosos, sino también de la flora normal, lo que se llama microbiota intestinal, pero que hay imbalance entre las diferentes especies con las cuales convivimos y que no nos matan porque viven de nosotros. Entonces hay una disbiosis a nivel del intestino. El intestino ha tomado importancia, no aparecía aquí como órgano blanco, puede ser órgano blanco, y
se han encontrado varios genes de predisposición, sobre todo a psoriasis, artritis psoriásica, que es una de las entidades del espectro, y también se ha encontrado que no todo era HLA, que hay una serie de otros genes en regiones que no tienen nada que ver con el HLA. Eso es lo que se ha avanzado en estos 21 años. La parte clínica no ha variado mayormente, no hemos avanzado más que en este espectro de posibilidades de compromiso de diferentes órganos. ¿Cuáles son las entidades que se agrupan? Tienen como eje central una, que es, digamos, la expresión máxima, lo peor, la espondilitis anquilosante. Se sueldan las interapofisiales, hay anquilos, o sea, lo que es cartílagos, los ligamentos se transforman en hueso, puentes de hueso, entonces se rompe rígido, columna inflamada y que se va volviendo rígida porque se transforma lo que es ligamento, se transforma en hueso. Otra característica muy clara, inicial, las artritis reactivas, infección en una mucosa y reacción inflamatoria no infecciosa de la articulación, formas indiferenciadas, entidades que afectan sobre todo a la piel, como la psoriasis, que es una enfermedad de la piel, pero que un porcentaje de esos pacientes, además de tener compromiso de la piel, hacen compromiso articular. Aquí no se ve muy bien, yo no lo pude mejorar. Este es grupo, se llama el grupo ASAS, es un grupo que se dedica a estudiar las espondiloartritis. Ya ha avanzado mucho. Ustedes pueden buscar diapositivos parecidos. Ponen ASAS en Google, están todo, y ahí comienzan a buscar en ASAS mucha información sobre este grupo de enfermedades y esquemas y todo. Entonces tienen las enfermedades intestinales inflamatorias del intestino, que un grupo afectan sobre todo el intestino, pero un grupo de ellos hace espondiloartritis y algunos pueden llegar a terminar en espondilitis anquilosante. La uveitis anterior aguda, o sea, la parte de adelante de la uvea, el iris, lo que vemos de color en los ojos, y en niños se pueden ver formas incompletas de artritis asociada a entesitis y algunos incluso con compromiso ya inicial de columna. Esta es la historia natural de la espondilitis anquilosante. Enfermedad, aquí viene la venganza de las mujeres. Cuando hablábamos de artritis reumatoide, 6 a 7 mujeres por cada varón. Cuando hablamos de espondiloartritis, son varones jóvenes, la mayoría. Lo que no quiere decir que se excluya, pero es más frecuente y más severa en los varones. Como ejemplo del libro, o de la colección del Colegio Americano, en el año 47, era un varón de alrededor de 20 años, tenía antecedentes familiares de espondilitis anquilosante, como este varón, el HLA genéticamente predispuesto, B27, pasan de 47, 10 años, miren, comienza a acentuarse la cifosis, se insinúa una ligera contractura, pasan 10 años más, y fíjense, cifosis severa, rectitud en la lumbar, contractura en flexión de la cadera, contractura en flexión de la rodilla, y de aquí a aquí ya no hay más que 5 años. Bueno, si vemos desde aquí hasta acá han pasado 25 años, y este es un hombre que tiene apenas 50 años de importado. ¿Y aquí qué pasó? Al año siguiente. Ahora he estado revisando mis diapositivos en la computadora y mi nieta estaba volteando a costar, ¿qué están haciendo? Me dice. Entonces le enseñé esto y le explico. Y me dice, ¿y por qué aquí está así? Aquí está mejor que acá. Y tenía razón, porque aquí lo que hicieron fue un reemplazo articular de caderas. Mejoraron la postura de la cadera. Ustedes ven que aquí ya está más extendido. Lo de arriba no ha cambiado nada. No ha cambiado gran cosa. Hay cirugía también para enderezarlo. Aquí lo que hubo es un reemplazo bilateral de caderas que ya estaban muy comprometidas, que había contractura. Hay compromiso del esqueleto, tanto en las entesis como en las articulaciones. Articulaciones, las sinoviales y las artiartrósicas. Periféricas, que se llaman así, de la rodilla para abajo, del codo para abajo. Centrales, hombros y caderas. Y sacroiliacas y de columna. Pero aquí viene algo más. Desde el punto de vista patológico,
Mientras que en artritis reumatoide vimos inflamación y destrucción. Aquí hay inflamación, pero hay proliferación osteocartilaginosa. Por eso vimos que hay anquilosis, porque prolifera el hueso y el cartílago, sobre todo hueso. Eso es lo distintivo desde el punto de vista anatomopatológico de las espondiloartritis, además de las otras diferencias. Pero si me dicen histopatológicamente cuál es la principal diferencia entre las espondiloartritis y la artritis reumatoide, es que en las espondiloartritis, además de inflamación, puede haber producción osteocartilaginosa, cosa que no se ve en artritis reumatoide. En la fisiopatología van a haber factores genéticos, el HLA-B27 y otros, factores ambientales, infección, trauma, sobre todo en artritis psoriásica, el compromiso de la microbiota intestinal, que no se conocía y que es ahora tema de desarrollo, infiltrado mononuclear, macrófagos y linfocitos, tanto en la centesis como en la sinovial y en los ligamentos, el estrés en la centesis, que lo veremos después, y citoquinas proinflamatorias, y aquí se parece básicamente en lo que es participación de TNF-alfa e interleuquina 17. Pero además, participación de una citoquina que no hemos visto en la artritis reumatoide, que es el factor de crecimiento tumoral, que es responsable de la formación de puentes óseos, fitoplanta sindesmo, que une como si fueran espinas que unen a la columna. Y hay presencia de proteínas que estimulan formación de hueso, morfogénica de hueso, y estas que se llaman wingless, o traducido a proteínas que tienen alas. Ese es el nombre que se le ha puesto. Estos últimos factores son los responsables de la proliferación ósea que se puede ver en estas enfermedades. El papel primordial de los genes. Si estudiamos pares de gemelos, 90% de los hermanos gemelos de un enfermo van a hacer la enfermedad. Eso nos dice el fuerte componente genético que hay. Pero también nos dice, ¿y el otro 10% por qué más? Quiere decir que no solamente es genético, que hay un factor ambiental que también se ve a través de otras pruebas. Si el padre o un hermano tiene la enfermedad, el hijo o el hermano tiene una de 12 posibilidades, o sea, una de 10, es bajo. Y si los primos, ya van a tener mucho menos probabilidad. Pero hay una carga familiar. El HLA-B positivo se ve, perdón, si estudiamos el HLA-B27, si son sujetos positivos, no todos van a hacer la enfermedad. O sea, la presencia del B27 no es la única, es importante, es un buen marcador, pero no basta. Tienen que haber otros genes y tienen que haber factores ambientales para que aparezca la enfermedad. Si es negativo, la posibilidad de hacer la enfermedad baja sustancialmente. La presencia de estos genes determina la gravedad y severidad de la anquilosis, sobre todo. Recuerdo rápidamente el complejo mayor distrombopatelial. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Primera vez que lo ven. Brazo corto, cromosoma 6, cuando parece que inmunología debería entrar ahí nomás junto con fisiología, junto con anatomía, porque es básico. A cada rato se van a encontrar con inmunología. Me parece que en la malla curricular está un poco tardío. Debería ir ahí en paralelo casi a bioquímica, a fisiología. Pero bueno, imagínense un tren, imagínense que hay muchos asientos, esos se llaman los locus, y en cada locus va a haber un sujeto diferente, que son los pasajeros, que son los genes. En toda esta región que está en el brazo corto del cromosoma 6, existe la región de histocompatibilidad, y aquí está el HLA-B. De las 30 posibilidades de genes que pudieran ocupar esta localidad, el llamado B27 es el que se traduce en la síntesis de un receptor, la molécula B27 que está en la superficie de las células nucleares, y es el que se vincula a este grupo de enfermedades. Esa es la estructura tridimensional de la molécula HLA-B27. Dentro de ella, en ese bolsillo, como una mano abierta,
la región de estos aminoácidos difiere y da susceptibilidad o no. O sea, del B27 hay subespecies o subtipos. El B27 denominado 0,5, que tiene determinada característica en esta zona, es el que predispone. Hay B2704 que no predispone, el B2702 que no predispone. Entonces se necesita algo más para ir afinando la susceptibilidad genética. Hay modelos experimentales, ratas a las cuales se les transfiere genes del B27 y hacen sucesivamente artritis periférica, lesiones en la columna, enfermedad inflamatoria intestinal, orcoepididimitis, lesiones en la piel, dactilitis en la rata, espondilitis en la cola de la rata y artritis en articulaciones de la pata de la rata. Sin embargo, nada de esto ocurre si se hace una limpieza con antibióticos de la flora intestinal. Lo que nos dice, aquí participan genes y participan gérmenes, en este caso en el intestino. El papel de la molécula B27, el subtipo 2705, ha sido sintetizado en varias hipótesis. Uno, que en ese bolsillito entrarían una cadena de 9 aminoácidos, un nonapéptido, que sería el capaz de desencadenar toda la respuesta. Dos, que el mismo B27 sea el que se comporta como un autoantígeno. Todas las células nucleares que lo portan podrían ser blanco del ataque del sistema inmune. O que hayan alteraciones en la forma en que se sintetizan las cadenas pesadas de la molécula B27. Son unas diferentes hipótesis. Aquí tenemos lo que sería una célula presentadora de antígeno con la molécula HLA-B27 en su superficie, portando a un antígeno citogénico, pero se lo presenta a un linfocito T, TCR, que es CD8 positivo, y este estímulo desencadenaría el alocamiento de los linfocitos que comienzan a volverse autoagresivos. 5% de sujetos B27 positivos, 8% dijimos antes, por ahí. La mitad del riesgo se debe al B27, pero participan otros factores. Es esencial en la herencia de espondilitis, pero requiere genes adicionales y participación del ambiente. La interleuquina 23R aumenta el riesgo y hay una serie de otros antígenos que participan aumentando el riesgo de hacer una de estas enfermedades. El recuerdo de que hay inflamación y hay proliferación. En las espondiloartritis, la fase inflamatoria da dolor, igual que en la artritis reumatoide, rigidez por reposo y es un cambio reversible. Pero la inflamación es después reemplazada por proliferación ósea que da disminución del movimiento definitivo. Eso es lo que sucede en las espondiloartritis. Si hacemos una comparación con la secuencia de daño que se ve en artritis reumatoide versus la expresión máxima de las espondiloartritis, que es la espondilitis anquilosante, veremos que la fase inicial en artritis reumatoide se caracteriza por inflamación que persiste, destruye, erosiona y no hay proliferación. En cambio, en la espondilitis anquilosante, en la fase inflamatoria, hay una destrucción inicial, pueden haber erosiones inclusive, pero después la inflamación es sustituida por tejido de reparación y hay proliferación osteocartilaginosa que da lugar a sindesmofitos, que es un término radiográfico que vamos a ver, que son los que llevan a la anquilosis, que son entidades totalmente diferentes. Artritis reumatoide versus espondiloartritis. Aquí, resonancia magnética, líquido cefalorraquídeo, columna lumbar. Todas estas manchitas brillantes son inflamación, sobre todo en los vértices de las vértebras. Con el tiempo, ya se pueden ver radiográficamente pequeños piquitos verticales, y aquí vemos puentes, el ligamento anterior calcificado, uniendo una vértebra con otra, volviendo la columna como un solo hueso. Eso le llaman caña de bambú. ¿Han visto la caña en las construcciones? Así se pone la columna. De aquí a acá, 10 años, 20 años. Gráficamente, de la inflamación a la anquilosis,
La resonancia mostrando estos focos inflamatorios, edema a hidrógeno, igual que el líquido, cefalorraquídeo, esquema, inflamación por células redondas, borde anterior, el disco, cuerpo vertebral, evolución, reemplazo por tejido graso, se repara el daño erosivo, ya no se ve tan brillante, o sea, el fenómeno inflamatorio desaparece, o sea, atenúa marcadamente, y un poco más allá comienza a crecer puentes de hueso en las espinas y vemos lo que se llama sindesmofito, que es diferente a osteofito. Cuando hablen de artrosis en la columna les van a decir osteofito, y esos son los llamados picos de loro. Es también proliferación de hueso, pero es una proliferación grotesca, como un pico de loro, o sea, ancho en la base, curvo, porque el disco de las personas mayores ya se va achatando, entonces eso guía el crecimiento de esa manera. Esto es en gente joven, lo que se calcifica es el ligamento anterior, y es como si a lápiz hiciéramos un lápiz blanco sobre una radiografía negra, hiciéramos puentes verticales. Esos son los sindesmofitos, que son distintos a los osteofitos. Sindesmofito igual, espondiloartritis, espondilitis anquilosante avanzada, osteofito igual, osteoartritis, artrosis avanzada. Una enfermedad de jóvenes, la otra enfermedad de gente mayor. ¿Por qué se forma esto? Porque hay presencia de proteínas. Normalmente el tejido óseo, los osteoblastos, parten de progenitores sobre los cuales entran proteínas morfogénicas y también las señala, que hacen que se diferencien condrocitos y después se calcifiquen, condrocitos maduros y terminan en osteoblastos y formación de hueso. Eso es normal. En artritis reumatoide, el TNF estimula a osteoclastos, las células come hueso. Cuando hagan osteoporosis van a ver que hay osteoblastos que forman hueso, osteoclastos que resuelven hueso. Son variantes de los macrófagos, pero multinucleadas, son los que causan la erosión, estimuladas por el TNF. Pero el TNF también sintetiza esta otra proteína, que es una frenadora de la producción de osteoblastos, que están señalados ahí en verde. En cambio, lo que se ve, esto es lo que se ve en artritis reumatoide. En espondiloartritis, especialmente en espondiloartritis anquilosante, el TNF no es tan importante, no hay proliferación importante de osteoclastos, pero hay estimulación por las proteínas morfogénicas, las Wengles y el factor de crecimiento tumoral, que son los que producen la producción de osteoblastos que calcifican los ligamentos y dan los puentes. Esa es la manera diferente de evolucionar de una y otra enfermedad. Hay demostración de que si uno anula la DKF, se puede producir anquilosis en animales de experimentación. Los cambios ocurren también en las zonas de entesis, les decía, sobre todo ocurren en las entesis. Aquí hay infiltrado inflamatorio en la inserción del tendón de Aquiles en el hueso, y así comienza esta enfermedad en la mayor parte de articulaciones. Comienza en la entesis del tendón patelar, comienza en las entesis en los ligamentos que se insertan en las vértebras, etc. Se habla de que participa un estrés especial sobre esas zonas de entesis. Estrés que conduce a un disparo de células progenitoras y de inflamación aguda que pudiera resolverse y volver a ir a nada, o podría perpetuarse llevando a inflamación crónica a través de una serie de mediadores. Si se resuelve, podríamos evitar la anquilosis, y de hecho actualmente también hay terapia con anti-TNF y terapia anti-interleuquina 17 que consiguen mejorar, disminuir la progresión a anquilosis en estas enfermedades. No se están paralizando porque todavía no hay terapia contra las proteínas que forman hueso. Entonces controlamos sobre todo el fenómeno inflamatorio en este grupo de enfermedades, pero todavía no podemos hacer mucho por lo que es la producción de hueso. Esta es una gráfica que incide en lo mismo del estrés en entesis.
Aquí comparte con la artritis reumatoide la participación de las citoquinas, el TNF-alfa y la interleuquina 17. No hay participación de la 1 ni de la 6. Este es un modelo experimental de un ratón donde el TNF-alfa es responsable de inflamación en la centesis, en este caso de la cadera del ratón. Es responsable también de inflamación en el intestino, en los animales de experimentación y en el humano. Es responsable el TNF de la inflamación de las sacroiliacas. Arriba es normal, ustedes encuentran acá los bordes de la articulación que no están invadidos, mientras que aquí ven proliferación celular en los márgenes de las articulaciones sacroiliacas. Un poquito sobre artritis reactivas, que son, mucho les he hablado del espectro severo final de este grupo de entidades. Vamos a decirles un poquito sobre artritis reactivas, que son el otro extremo del espectro, o sea, el espectro, la parte inicial del espectro de las espondiloartritis. Ya algo les adelanté del concepto. Para artritis reactiva ocurre una infección en la mucosa intestinal o en la mucosa urogenital, pero no es cualquier agente, son agentes que tienen características especiales. No es a cualquier persona, es a un huésped susceptible que tiene B27 positivo y algunos otros genes. En ese caso, de la interacción ambiente-genes, resulta la inflamación de la articulación y o de la entesis. Pero no solo eso, puede haber inflamación también de otras estructuras como son las mucosas, la piel, los ojos, el intestino y menos frecuentemente las que están en este lado del diapositivo. Cuando hablamos de artritis e infección, hay la artritis infecciosa, germen en la articulación, se multiplica, saco el líquido, lo cultivo y recupero el germen. Artritis reactivas y otras que se llaman artritis simplemente postinfecciosas. La relación de gérmenes que pueden dar alguna forma de artritis es enorme, pero artritis reactiva en sujetos predispuestos, la lista es chiquita. La clamidia trachomatis, que puede dar uretritis, y Sara no es que sea la señora Sara ni la señorita Sara, sino es artritis reactiva sexualmente adquirida. Enterogénicas, las shigella, salmonelas, campylobacter y Yersinia. Estos son los gérmenes que pueden dar una espondiloartritis del tipo de la artritis reactiva. Y un grupo de estos pacientes, si desarrollan todo el proceso, pueden terminar en espondilitis anquilosante. ¿Qué características tienen los gérmenes que hemos visto? Infectan a las mucosas, son intracelulares. Si los captan los mononucleares, se multiplican ahí, viajan a través de la sangre y llegan a las articulaciones, corpúsculos de clamidia y algunos antígenos bacterianos y algunos otros productos de ellos. Unas cuantas palabras sobre psoriasis. Psoriasis es una enfermedad de la piel, hay proliferación de la epidermis acelerada y una falla en la pérdida. Nosotros normalmente estamos produciendo epidermis y se está descamando, ¿no es cierto? En los sujetos con psoriasis hay mucha producción y no hay casi descamación, entonces se hace una especie de costras caracterizadas por epidermis proliferada en las superficies de extensión, atrás de las orejas, en el ombligo, en el pliegue del glúteo, en la unión del cuero cabelludo con la piel. Eso es enfermedad de la piel y de las panelas, del cabello o de la unión con el cabello, de las uñas. Un grupo de estos pacientes hacen una espondiloartritis que casi no se puede diferenciar de las que pueden seguir a una infección mucosa, a una artritis reactiva. Y pueden hacer entesitis, pueden hacer dactilitis, pueden hacer proliferación de hueso.
Hay una serie de factores genéticos, la lista es larga en psoriasis y heterogénea. Cumplen diferentes funciones estos genes en función de barrera de piel, de señalización y de relacionarse con células T. Se sabe que determinados genes predisponen a determinadas manifestaciones, es decir, el genotipo, el tipo de gen que tienes, determina el fenotipo, o sea, la manifestación anormal o de enfermedad. Acá ven la frecuencia de 4 marcadores genéticos, 4 genes de la región HLA, unos en la C y otros en la B. Se encuentran en sujetos sanos, controles, con estos porcentajes. La presencia del B2705 que vemos en espondilitis anquilosante se ve con mayor frecuencia que en los controles en pacientes que hacen artritis psoriásica. El B39 también se ve más, predispone a compromiso cutáneo y articular. Y solamente cutáneo, el C06. Fíjense que la diferencia entre el que tiene artritis psoriásica y los controles existe, pero no es significativa, es mucho más marcada para la presencia de psoriasis. O sea, si uno ve determinado gen, sabe o puede predecir más o menos qué tipo de compromiso va a ser, qué tipo de compromiso clínico. B27, marcador de espondilitis. El eje interleuquina 17, psoriasis y entesitis. El C06, psoriasis de una forma especial que dicen los dermatólogos como gotitas. Y si hay combinaciones, es decir, haplotipos, B27 más C01 hacen entesitis, B27 más B08 hacen dactilitis, B08 más B39 anquilosis y deformidad. Ustedes ven que depende qué set de genes nos dan para ver qué cosa podemos hacer o a qué estamos en riesgo si nos encontramos con los factores ambientales necesarios. En artritis psoriásica, aparte de la infección, pueden haber traumas microrepetidos, por ejemplo, pacientes que se dedican a la pesca, que están ahí dándole pesca de caña, hacen artritis en el pulgar y en el otro dedo está dando vuelta a la manivela, para decirles cómo un trauma mínimo repetido determina que en esa zona sea donde aparece la lesión psoriásica o la artritis psoriásica. El estrés, infecciones en niños, las infecciones por estreptococo desencadenan en los que tienen el gen de predisposición una psoriasis en gota y no se ve artritis. El TNF, infiltrando en células que infiltran la sinovial, todas las que están en café son células que están sintetizando TNF alfa. Lo mismo se puede ver con la interleuquina del eje 23-17, y esto tiene participación en la manifestación en piel de la psoriasis y en los sinoviocitos de los pacientes que hacen artritis. La interleuquina 17 y de ellas la 17A participa en esta entidad. El intestino y las espondiloartritis. Se encuentra inflamación asintomática en 2 de cada 3 pacientes con espondiloartritis. O sea, a alguien se le ocurrió que podía haber vínculo porque habían pacientes que tenían enfermedades intestinales inflamatorias crónicas como el Crohn. 5% de ellos hacía espondilitis, indistinguible de la espondilitis anquilosante. 15% hacía artritis periféricas parecidas a las reactivas. Entonces dijeron, a ver, vamos a ver, de repente esto tiene que ver con la génesis. Y aunque no tuvieran síntomas, le metían el tubo para hacerle un estudio de hilo terminal y encontraron que habían lesiones muy parecidas a las de la itis regional en sujetos que no tenían diarrea ni tenían estreñimiento. Y eso demuestra que en la génesis de este grupo de enfermedades, en un buen porcentaje de ellos, casi más de la mitad, hay una inflamación en el intestino que probablemente da paso a bacterias o a partículas bacterianas que llegan y se establecen en la articulación y desencadenan una respuesta inflamatoria. Hay paralelismo entre manifestaciones esqueléticas e intestinales en algunos pacientes, sobre todo los que tienen Crohn o colitis ulcerativa. Se ha demostrado que hay una disbiosis microbiana. Antes decíamos tiene que haber una infección en mucosa. Ahora estamos viendo que basta que haya un desequilibrio entre los
son comensales para que ese paciente pueda activar su enfermedad. Factores genéticos y desencadenantes determinan la disregulación de lo que se llama microbiota. Mecanismo de la disregulación: alteraciones de la inmunidad del huésped, se pierde la tolerancia, hay una respuesta no controlada de la inmunidad innata, hay aumento de la permeabilidad del intestino a bacterias o a sus antígenos. Macrófagos transportarían a las bacterias o a fragmentos, darían reacción cruzada. Esta es una última. La idea general de cómo varias de estas enfermedades encajan en este diapositivo. Por acá vemos participación de gérmenes infectando mucosas, es lo característico de las artritis reactivas. Si el sujeto es B27, puede llegar a ser una espondilitis anquilosante. Comenzó como una artritis reactiva, claramente desencadena diarrea por salmonela. Si no tuviera B27, se curaría. Si no tuviera otros genes, pasaría una infección intestinal y se acabó. Pero si tiene los genes, si tiene los genes de predisposición, B27 y algunos otros, en el devenir de los años, este paciente termina haciendo una espondilitis anquilosante florida. Son pocos, por eso es el triángulo. Muchos con artritis reactiva, pocos de ellos terminan en espondilitis anquilosante, pero otros hacen formas intermedias. No llegan así a ser anquilosis total, que van a como inflamación de la columna frecuente, que da dolor a medianoche. Lo mismo pacientes con psoriasis, con microtrauma y los factores genéticos que predisponen a psoriasis pueden hacer compromiso de la piel, pueden hacer artritis periférica y algunos pueden llegar a una espondilitis muy parecida a la espondilitis anquilosante idiopática, llamémosle así. Y sujetos, que esto parece que esta punta del triángulo es cada vez más ancha, ya no solamente por infección o por trauma, sino por alteración en la microbiota intestinal, más genes predisponentes pueden terminar en enfermedad de tipo espondilitis anquilosante. Genes más otros genes y tiempo pueden determinar en qué se concluye. ¿Si hay alguna pregunta? Hemos revisado tal vez lo que es 10% de la reumatología. La gran mayoría de enfermedades no van a ser estas, van a haber osteoartritis, es lo más frecuente. El reumatismo de partes blandas es lo más frecuente. Pero esas se manejan mucho más sencillamente, la patogénesis es mucho más fácil, más sencilla, más clara. Yo creo que aquí este par de temas nos han permitido abordar buena parte de la reumatología y lo otro va a tener algunas similitudes y grandes diferencias también.